Bueno, hermanos, ya son las 4:30, vamos a empezar. Bienvenidos todos los que estén ahí. Creo que ahí van llegando poquito a poquito. Pero bueno, como verán, hoy es el último día de capilla, creo que sí, que tendremos, y va a estar predicando Eli. Para eso vamos a tener una lectura en Miqueas, Miqueas 5 del 1 al 6. Y, y vamos a leerlo juntos. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido a de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espaldas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Muy bien, por eso hoy doy paso a la predicación que se titula El Rey ha nacido. Eli, es tu turno. Gracias, Lari. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Ya es el último día de capilla y le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido pues tener este semestre y hoy el Señor hable a nuestros corazones y vamos a dar inicio. Pero antes de iniciar, quiero orar. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar de ti. Te ruego que me uses, Señor, que abras el corazón de mis hermanos y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos. Te damos gracias, te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues el título de mi sermón, Larisa lo menciona. Ese es El Rey ha nacido. Y quiero que rapidísimo puedan escribir una palabra de lo que ustedes se imaginan o de lo que ustedes crean que es Navidad. Una palabra solamente en el chat para que vayan despertándose y vayamos iniciando con este tiempo. Una palabra que te venga a tu mente cuando escuchas la palabra Navidad. No, David. Ok, celebración, nacimiento, Jesús. Vamos, hermanos, escriban ahí una palabra. Ya sé que ya se quieren ir, pero bueno, todavía vamos a estar un ratito aquí. Santa Claus, unidad, comida, ponche, exactamente. Muy bien, alegría. Bueno, pues realmente Jesús ha nacido en nuestros corazones y quiero iniciar hablando un poquito. Yo sé que muchos de ustedes son expertos en profetas, en Antiguo Testamento, pero quiero iniciar hablando un poquito con el contexto de Miqueas. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas, uno de los profetas menores del pueblo de Israel del siglo VIII, profetizaba en Israel. Miqueas, contemporáneo de Isaías. ¿Y qué profetizaba? Bueno, en ese tiempo la situación que vivía el pueblo era terrible. La nación vivía en una descomposición moral y espiritual total. Pero por otro lado, también el profeta Miqueas profetizaba acerca que Asiria en un futuro sería el que castigaría al pueblo de Israel. El propósito del profeta Miqueas era denunciar el pecado de los hombres poderosos, de los ricos que humillaban a los pobres, de los falsos profetas que anunciaban prosperidad y la supuesta vida correcta de sus gobernantes, de los jueces injustos, de los sacerdotes codiciosos y de todos los que estaban en una posición de poder.
pero también anunciaba el perdón de Dios, su misericordia y la salvación que éste traería a su pueblo. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver 3 características de este rey nacido, de este rey que ha nacido. Y la primera es, ha nacido en donde nadie se lo habría imaginado. Y quiero compartir pantalla. No soy muy bueno con esto de la tecnología, pero quiero compartir pantalla. Se me estaba pasando. La primera característica es esta. Él ha nacido donde nadie se lo habría imaginado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén se ubica en los montes de Judea, aproximadamente a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, lugar en donde venía el rey David. Fue ese lugar en donde el Hijo de Dios vino al mundo. Podemos pensar entonces que Dios mismo planeó todo a la perfección para que en ese justo lugar, bajo esas circunstancias, predicara Miqueas y 700 años después naciera Jesús. Hay algo importante y algo que podemos, que nos enseña Miqueas y que nos los han dicho anteriormente. Pareciera que Dios algo tiene con los pobres o con aquellos pequeños lugares en donde nadie se imagina que saldría algo bueno. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Ahora, imagínense por un momento que Jesús hubiese nacido en Roma. Sí, que Jesús hubiese nacido en Roma. Posiblemente hubiese sido un guerrero como ningún otro. Es lo que ellos esperaban, pero no nació en Roma. Ahora, imagínense que hubiese nacido en Grecia. Sería el filósofo más grande de toda la historia. Platón, Aristóteles y todos aquellos se quedarían muy bajo del nivel de ese Jesús, pero no fue así. Por último, Egipto. ¿Qué se les parece imaginar a Jesús, que un Jesús naciera en Egipto? Posiblemente hubiese sido el astrónomo más impresionante que jamás ha existido. Pero no, hermanos. Sorpresa, nació en ese pequeño pueblo llamado Belén. Sí, nació en ese pequeño pueblito. Y no solo eso, en su nacimiento lo recibió un establo. Qué sorprendente, ¿no creen? Porque incluso 700 años después, el rey Herodes tiene temor de este niño. Este niño que nació en este pequeño lugar en donde nadie se lo había imaginado. Y en cierto punto, sí debía temer, porque ese niño, nacido en ese lugar, gobernaría para siempre. Pero no en un reino humano, sino en los corazones de los hombres. Recuerde, hermano, que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre sea humillada. No fue en Roma, no fue en Grecia, no fue en Egipto. Fue ese lugar que Él escogió para dar testimonio de sí mismo a las naciones y a todos los corazones. Y quiero que recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Otra vez repito, Dios quiere mostrarnos su gloria en todo lugar y en todo tiempo para cambiar la soberbia del corazón del hombre y para dar testimonio a aquellos que son duros de corazón. Hermanos,
Usted y yo también somos aquellos que Dios usa para su gloria y quiere que le veamos a Él y no a los hombres. Veamos su grandeza, su bondad, su misericordia. El lugar de su nacimiento nos enseña entonces que el Hijo de Dios vino de tal manera que lo veamos a Él. La segunda característica: ha nacido para gobernar su pueblo. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. En medio de toda esa decadencia moral y espiritual, Dios promete enviar a un gobernante diferente, a alguien que no es ni será igual que los otros reyes. Un único rey que traería la paz y no la guerra, el gozo, mas no la tristeza. Ese gobierno que derrotaría a todos los demás reinos, pero no de la manera en la que estaban acostumbrados los pueblos, sino de una forma espiritual. Por eso es que todas sus expectativas de rey que esperaban el pueblo no era. Y ustedes y yo sabemos, ellos esperaban un guerrero, un Mesías con poder que peleara por ellos. No uno que decidiera poner una mejilla si era necesario para ser golpeado. Un hombre que llegara con toda autoridad, no uno que llegara encima de una burrita. Alguien que fuese servido por los demás, no por uno que tomara una toalla y lavara los pies sucios de sus amigos, en señal de humildad y amor al prójimo. El profeta Miqueas nos muestra en este versículo algo importante. Dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Está hablando efectivamente que ese es el lugar en donde nacería el rey. Nacerá en ti, pero proviene de mí. De ti me saldrá. Esta palabra se ocupa en el Antiguo Testamento cuando Samuel unge a David. Me he provisto de rey. Hermanos, el profeta Miqueas, recordamos otra vez que ha anunciado la llegada de ese rey, que vendría a nacer después de cumplir el propósito de Dios. Y ahora nosotros podamos vivir bajo ese gobierno eterno que nos da su Hijo. Un gobierno en el que sus términos se basan en amor y no en codicia ni maldad. Un gobierno que no tendrá fin, en donde quien decide ser parte de él tiene parte a su morada y reinará con él de eternidad a eternidad. Un rey que no se compara con ningún otro, el que no tiene fin, el que ha demostrado tener autoridad y dominio de todas las cosas, el que nos ha amado. Ninguno en Israel se compara. Dios mismo lo ha entregado y lo ha hecho nacer para hacer luz, para nacer y poder salvarnos. En estas fechas, hermanos, en estas fechas que son tan esperadas, celebramos su llegada con el mejor pino, tal vez, con la mejor cena, con el mejor postre, con el mejor ponche. Pero quiero decir algo, pocos han dejado que que es el que gobierne realmente sus vidas. La manera en la que viven va en contra de su gobierno, siendo duros de corazón, como en el tiempo de Miqueas. No está siendo tan diferente. Pero bueno, amados, permite que Dios mismo sea quien gobierne tu vida ahora. No dejes que la carne sea quien tenga el dominio de ti. Es muy triste saber que teniendo libertad, aún seamos presos. Dios quiere gobernar tu vida. Y con tu ejemplo, muchos
conocerán de ese gobierno y puede que sea esta Navidad. En estas fechas, hermanos, debemos ser luz en medio de la oscuridad, mostrando en nuestra vida la Navidad verdadera. Que Cristo gobierne tu vida. Sigue mostrándote como un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse. Sigue adelante, no desmayes, no mires atrás. Jesús gobierna tu vida. Y como última característica, ha nacido para ser eterno y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un rey que nació para ser eterno, pero que ha existido desde la eternidad. En la última parte de este versículo, Miqueas recalca muy enfáticamente su existencia, que ha sido de eternidad a eternidad. Y es ahí en donde nos damos cuenta que este rey sigue siendo y fue totalmente distinto a los demás. Un gobierno eterno, un rey eterno. Todos los demás gobernaron mal, pero este vino a gobernar para cambiar el mundo. Pero, ¿cómo puede nacer alguien que es eterno? No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Cómo es que puede nacer alguien que es eterno? Pues mire, el profeta Isaías, que es contemporáneo de Miqueas, menciona esto, que ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero quiero recordarles. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Dios que envió a Dios, a su propio Hijo. Y el propósito es glorificar a Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad de Dios bajó del cielo, haciéndose igual a nosotros para que le pudiésemos conocer y tener una vida eterna en Él. Pero no quiero irme negativo ni nada, pero la Navidad también, hermanos, es un recordatorio que el hombre anda mal. Necesitábamos un Salvador. El mundo necesita un Salvador. Alguien que nos reconcilie con el Padre por las cosas que se ha hecho mal. Vamos a hablar de esta forma, no teníamos acceso a Dios, sino por medio de Cristo, ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, bajó del cielo. Ahora, nosotros vivimos bajo ese gobierno y hemos conocido a ese Rey eterno. En esta época, hermanos, mostrémonos, seamos como lo que nos decimos ser. Y que nuestras vidas sean testimonio que Jesús ha nacido, que Jesús es eterno y que Él es real. Y esforcémonos para que podamos alcanzar a más personas, a gente de nuestra propia familia, y que podamos nosotros reflejar a Cristo con nuestra vida. Sí, esta Navidad, pero también todos los días de nuestra vida. Pensemos que ese es nuestro trabajo y que Cristo nos pide de esto. Ahora que nosotros hemos visto estas tres características, y la primera es que este rey ha nacido
donde nadie se lo había imaginado. Este rey nació para gobernar a su pueblo. Y este rey nació para ser eterno. Busquémosle a Él cada día y seamos como Él. Disfruta a tu familia, abraza a tu familia si lo puedes hacer. Diles que los amas, que Jesús los ama y que puedan ustedes sentir y amarse los unos con los otros, porque es lo que nos demanda el Señor, que nos amemos. Y esa es una oportunidad perfecta para compartir de su amor en donde quiera que tú estés. Y le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y démosle, no nos cansemos de darles gracias y disfrutemos de su presencia. Y quiero leerles lo que Jared Wilson dice acerca de Cristo. Cristo es la cúspide de todo lo que es precioso, el centro de todo lo que es glorioso y deleitoso. Él es el punto mismo de la existencia. Él es el Hijo de Dios viviente, el Alfa y el Omega, el principio y el último, quien fue, quien es y quien ha de venir. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos use este tiempo y que podamos compartir de esta verdadera Navidad y vivir como Cristo nos ha mandado que vivamos. Que Dios les bendiga.